Porque mi título dice eso, diseño del colegio. Y si el suelo se desliza, ya no puedo hacer mi tesis. Cada vez que tengo un proyecto en un terreno inclinado, el trabajo tiene dos partes. La primera es verificar o garantizar que la estabilidad del suelo soporta la carga que le voy a meter. Si esto es un muro de contención, yo lo que le voy a cargar aquí va a ser estas presiones que me salen aquí. Si esto es una edificación, como todavía no he diseñado la edificación, pero ya sé que el peso es aproximadamente 1 tonelada, 1.2 toneladas por metro cuadrado, ¿cierto? Pondré esa carga equivalente. Porque si ya tengo la arquitectura, ya tengo el ancho de la cimentación. Si ya tengo la arquitectura, ya tengo el número de pisos. El otro día hablábamos que si tengo un edificio al costado de 7 pisos, ¿cuánto le voy a poner de sobrecarga? 7 toneladas por metro cuadrado, ¿cierto? Aproximadamente 1 tonelada por metro. Si es una edificación de viviendas, ya no será 7, sino 7 por 1.4, por 1.5. Ustedes han evaluado el peso por metro cuadrado. Ya sabemos que si la edificación es de departamentos o de oficinas, sale entre 1.4 y 1.6. Eso lo multiplico por el número de niveles. Si es comercial, si es que no tiene tabique, sino que es una tienda, si que tiene vidrios, no hay muros, hemos dicho que lo que más peso son muros, y podemos asumir que el peso es 1 tonelada o 1.100. Pero si es oficina, si es departamentos, es 1.4, ustedes lo han calculado. Igual, si yo tengo el colegio no tiene tabiques intermedios, pero sí tiene el número de niveles. Si sé cuánto es la sobrecarga, yo puedo estimar una sobrecarga equivalente. Y con eso analizar la estabilidad de ese talud. Todo un ciclo perdido lo tuvieron que jalar. Se lanzó inclusive en vacaciones, hizo el estudio de mecánica del suelo, sacó la capacidad portante, hizo su ensayo de corte, todo lo calculó. Ya está, avancé en vacaciones, ya tengo tesis 1. Lo maté al asesor. Aguanta tu carro. ¿Y el suelo aguanta o no aguanta? ¿Y ahora cómo es eso? Se supone que te han enseñado mecánica del suelo 2. Tengo 7 o 8 fórmulas que les enseñé el otro día. Le puse la relación de fórmulas ahí para calcular esas teorías. Ha vuelto a hacer la tesis el ciclo antepasado. Arrancar desde estabilidad. Ahora, ¿cómo vas a hacer el estudio de suelos? Sí, ya lo hice, he ido a hacer, me he hecho un huequito por aquí, esa palomita, monta tu carro. Cuando uno chequea estabilidad de taludes, cuando uno te explica la teoría del deslizamiento de los suelos, una de ellas, la más conocida, la de Felenius, o la de las rebanadas, o de las dovelas, en las cuales hay que ubicar ese círculo de falla. Ese círculo de falla no lo conoces, ni el diámetro ni el punto de paso. Lo único que sabes, por teoría, es que ese círculo de falla tiene una alta probabilidad de pasar ¿por dónde? Por el sitio donde cambie el estrato. Si yo tengo este cerro, pues a este cerro le tengo que sacar sus estratos para saber a qué profundidad está esto. ¿A qué profundidad está esto? Y entonces, una de las cosas que me dice mecánica de suelos es que este círculo de falla tiene una alta probabilidad de pasar por el cambio de estrato. Pero este también puede pasar por acá. ¿Cierto? La otra cosa que me dice mecánica de suelos es que tiene alta probabilidad de pasar por el pie del talud. Entonces el método, o los métodos en general, consisten en probar diferentes radios. Primero, conocer el cerro, el corazón del cerro, dónde cambia el estrato, la profundidad. Y segundo, comenzar a hacer un proceso de tanteo de radios y de ubicación de centros para ver cuál es el que me da mayor riesgo de deslizamiento. Y en este caso, ¿qué tengo? Tengo por un lado fuerzas provenientes de esta sobrecarga, provenientes de este peso del suelo, que van a tender a deslizarlo, ¿cierto? Y voy a tener fuerzas que se oponen a ese deslizamiento, ¿sí o no? ¿Y quién me da esas fuerzas que se oponen a ese deslizamiento? No me da otra cosa que la cohesión y la fricción de este suelo. Y este peso viene en función del peso específico del suelo.
Y tengo que conocer el clima de la zona. Porque ese peso, ¿en qué condición es más crítica? Cuando está seco, cuando está en estado natural, cuando llueve, cuando está sumergido. Cuando llueve. Y entonces tengo que averiguar las condiciones climáticas para saber cuál es el peso máximo de este suelo, analizar este W, conocer el Q proveniente de la estructura versus las fuerzas resistentes y obtener lo que se conoce como un factor de seguridad a la falla. S igual a factor de seguridad. Y será igual a las fuerzas o momentos resistentes entre las fuerzas o momentos actuantes. Eso es lo que tengo que evaluar aquí. Esto es lo que tiene que hacer desde el suelo. Analizar, conocer los estratos del suelo, ubicar dónde cambia el estrato, el espesor, conocer de este suelo el peso específico, conocer del suelo de abajo la cohesión, la fricción, conocer las condiciones climáticas y comenzar a buscar diferentes radios, diferentes puntos de centro y calcular para cada radio y centro un factor de seguridad. Buscar el valor más bajo y ese compararlo con el límite normativo. Esa es la primera parte de la charla. Ha tenido que ser todo un trámite ahora para cambiar el nombre de la tesis. Ahora el nombre de la tesis es la evaluación si es que ese cerro aguanta o no la estructura que está proponiendo. Y ahorita creo que ya está terminando tesis 2. ¿El resultado cuál fue? El cerro no aguanta. O sea, nunca iba a salir. Primeramente, que la tesis le iba a demorar como 5 años. Y segundo, que nunca iba a salir, porque como su nombre es el diseño del colegio, jamás iba a poder ser diseño del colegio. Segundo punto que tenía, el que había presupuestado hacer su estudio de suelos con calicatas. ¿Y cuánto tiene de espesor el cerro? El estrato. ¿Lo vas a poder hacer con calicatas? No. Entonces lo hago con SPT. Men. ¿Y el SPT lo puedo parar en la ladera del cerro inclinado? Tiene que ser con un geoeléctrico, no te queda otra cosa. Porque el geoeléctrico te va a decir, ojo, esta es la superficie del terreno inclinado, pero el estrato que cambia está como a 5, a 8, a 10, a 15 metros. ¿Cómo lo vas a hacer con un SPT? Si la pobre cañita que hay en el laboratorio con la punta llega a 9 metros. Y 9 metros perpendicular, inclinada, hace menos, hace 5. Entonces la tesis de ese caso tenía dos partes, una que es la de suelos y la otra que es la de estructuras. Si que hubiera salido que el suelo resiste, ahora sí, empiezo la parte de estructuras. Entonces, ojo con eso. Cada vez que cojas un proyecto y ese proyecto está en una ladera de cerro, claro, si está en un cerro que tiene una inclinación pues del 2%, 3%, no vas a pedir eso. Pero si estás hablando de un 25, un 30%, sí hay que pedir eso. Porque si no lo pides, ahora lo vas a tener que hacer tú como calculista o contratar a uno por tu cuenta de tu bolsillo, porque si no, no vas a poder avanzar. Ahora, como el estudio de suelos, y eso lo dice la norma 050, tiene que analizar las características del suelo. ¿Y qué más dice? Tiene que proponer el tipo de cimentación, ¿cierto? Tiene que proponer el DF. ¿Qué conoce? La topografía, la ubicación y la arquitectura. En este momento, a pesar de que su tesis ya no es el diseño del colegio, ahora es el análisis de la estabilidad del talud del suelo. ¿Tiene que rematar en qué? ¿En qué tendría que rematar ese estudio de suelos? Es decir, ¿no soporta? Plantear alternativas posibles de solución. En eso está ahorita. ¿Hay un montón de técnicas? Sí, hay un montón de técnicas. Hay unos anclajes, hay unas mallas, hay unos
hay una combinación de anclajes con unos dados, en eso está ahorita. Porque es la parte terminal de su tesis. O sea, no es decir, no resiste. No, pues no resiste, dame alternativa. En eso está ahorita. Creo que, ¿cómo se llama el pato? Chupillón es. Chupillón. Entonces, ojo con esto. Pero esto, como les digo, es parte del estudio de suelos. Si es que tengo una tesis pensada en un colegio, en un cerro inclinado, esa tesis tiene dos partes. Esta, si esta dice soporto y hay alternativas, recién podrá venir la siguiente. El diseño de la estructura. Pero las conclusiones, las recomendaciones que hay que hacer para solucionar ese problema, las tiene que plantear este pato. ¿Estamos hasta ahí? Nosotros trabajamos con esto. Entonces, esta es la responsabilidad estructural, esa es la responsabilidad del ingeniero de suelos. Acá yo tengo 1, 2, 3 factores que verificar y acá está el cuarto, que no es nuestro. El concepto de factor de seguridad se sigue manteniendo para hacer estas verificaciones. Aquí hay que verificar que las fuerzas que tienden a deslizar, ¿qué tanto son con respecto a las fuerzas que estabilizan? El momento que tiende a volcar, ¿qué relación tiene con respecto al momento que tiende a estabilizar la estructura? Llegamos, voy a sacar un factor de seguridad al deslizamiento, un factor de seguridad al volteo, y acá un factor de seguridad al asentamiento. Ahí hay una falla evidente por hundimiento. Ahí está. Esta es una falla general por deslizamiento, responsabilidad del pata de suelos. La casa está aquí, la casa, el suelo se desliza y la casa sigue acá. Pero ya falló la estructura, ¿o no? La estructura no se ha caído, pero se ha ido con todo y masa de suelo. Ese es un problema que tiene ahorita este chico Andy. Este chico de la tesis está teniendo que hacer todo un trámite para cambiar luego el nombre de la tesis, que el jurado le acepte, que el director de escuela le acepte para cambiar. Porque si su tesis se fue con un nombre de diseño, para cambiarla solamente al análisis de estabilidad. Y el otro problema lo tiene ahorita Andy también. Él dice, su tesis de él es el deslizamiento de un suelo, creo que en Juterbo. Y entonces él dice, quiero analizar el problema de la reptación. Y aguanta tu carro. La reptación es un caso de deslizamiento. Hay un montón de casos, pero tú de frente no lo puedes calificar como reptación, salvo que haya un estudio previo que diga, sí, fue reptación. Es un deslizamiento, pero hay varias formas de deslizamiento. Y ahí también ha habido toda una historia, y ese es el asesorado de mi querido Martín, el otro fue asesorado de mi querido Pedraza, que luego se le echó de taquito a mi querido Martín también. Sí, porque el asesor original fue el ingeniero Pedraza, él fue el que lo mandó a hacer estudios de suelo, calicatas, SPT, capacidad portante y no sé qué más. Un ciclo perdido. Y ahorita el chico Andy está haciendo con el ingeniero Martín. Pero la primera observación fue esa. ¿Por qué le ha puesto reptación? Primero tienes que demostrarme que es reptación. Hasta ahorita está guaqueando un montón de estudios anteriores para ver que alguien diga, que es para basarse en un estudio anterior que diga que es reptación, porque si no, tiene que cambiar el nombre también. Primero tengo que analizar qué tipo de deslizamiento tengo. Este es otro deslizamiento. Si yo veo esto, es lógico que el suelo se va a deslizar. Es una pendiente demasiado inclinada. Entonces yo no puedo hablar de hacer estructuras. Este problema ahorita se está presentando en la Costa Verde, ¿no? Un suelo que es un acantilado que tiene muchísimos años. Cuando yo estaba de 6, 7 años, pasaba por ahí por la Costa Verde con mis papás y en ese borde, eso se llama la Costa Verde porque todo ese acantilado era verde. La playa se llama Chorrillo porque del cerro, del acantilado, del corte, caía agua. Tú te ibas a la playa
y te bañabas, y luego lo que caía era el agua que venía por los ríos, por el río Surco, por las acequias, porque esas zonas antes eran terrenos de cultivo, filtraba y por todo ese acantilado caía agua, y era agua dulce. Entonces por eso la playa agua dulce. Entonces tú te bañabas en el mar, cruzabas la pista y ahí te enjuagabas. Te vestías, te ibas a trabajar. De ahí viene el nombre de Chorrillos, de ahí viene la playa agua dulce. Pasa el tiempo, comienzan a construir casas, los terrenos de cultivo se van eliminando, las acequias se van reubicando, el río Surco que pasa más cerca, el más grande que pasa por ahí cercano es el río Surco, se canalizó, y entonces el suelo del tipo gravoso se comienza a secar. Y el otro día hablábamos de que un terreno granular húmedo, o una arena húmeda, yo le puedo sacar un talud vertical. Pero cuando esa arena se comienza a secar, ese talud comienza a derrumbarse. ¿Cierto? Eso es lo mismo que está pasando ahí en la Costa Verde. Es un terreno granular, estamos hablando de 50 años. Hace 50 años, por ahí caía agua. Por hace 50 años, eso paraba verde. Hace 50 años, eso tenía un contenido de humedad, tenía una estabilidad. Luego de 50 años, ya no hay humedad, eso está recontra seco, le han puesto sobrecargas tremendas al lado del mar, al lado del acantilado, y por eso que eso se está cayendo. Entonces hay que tener cuidado cuando analizamos esto de acá. El puente que se desplomó, no se cayó, no falló, se desplomó. Es clásico este tipo de socavación que ocurre en la base cuando tenemos un puente. Si yo tengo un puente, si yo tengo una estructura de un río, si yo tengo una defensa ribereña, la causa más común de falla es que el agua pasa y arrastra los materiales de la base, origina una socavación por debajo de la cimentación, y por lo tanto la base de la cimentación que antes se apoyaba en todo el terreno, ahora queda en el aire. Es por eso que, por ejemplo, el río Reque cuando se cayó en el fenómeno del Niño del año 98, ¿no fue? Sí. Se cayó el puente completamente e hicieron el que está ahorita. Pero cada vez que hay una emergencia de ese tipo, pues lo que menos hay es plata, porque hay que repartirla con obras de emergencia. Lo que más hay son coimas, porque como se declara en emergencia, las obras se asignan a dedo, no es al más barato, simplemente al que oferta más coima. Y entonces se ofertó la obra, se hizo, y ¿qué pasó? Se solucionó el problema del tránsito, se reconstruyó el puente de Reque con un puente de estructura tipo metálica, una armadura. El puente de Reque antes era de concreto, era un puente viga, del mismo tipo, 3 tramos, 4 tramos apoyados cada 50 metros, pero cuando se cae y por el apuro lo que se hace es un puente tipo armadura, que inicialmente se llamó el puente provisional. Por eso que cuando se acuerdan dicen, ¿ese fue un puente provisional? Sí, nació como provisional porque se necesitaba restaurar la estructura lo antes posible, restaurar el tránsito, es una panamericana. Y entonces lo más rápido es una armadura, porque mientras espero que el concreto endurezca y toda la vaina, yo puedo preparar la armadura en el taller y luego traerla lista y ponerla a funcionar. ¿No? Entonces se trabajó, ¿qué se hizo? Se hizo la cimentación, esperó que bajara el cauce del río, se hizo la cimentación, se hizo los pilares intermedios y se colocó el puente de armadura. Entonces bajo 2 trabajos paralelos, cimentación, columnas, y en el taller la armazón de los puentes. Una vez que está listo, los monto arriba, los hizo y pongo la losa de piso y se acabó. Se solucionó el problema del tránsito. Cuando el fenómeno del Niño antes era periódico, venía cada 8 a 10 años. Uno sabía que cada 8 a 10 años venía el fenómeno del Niño, entonces uno ya se preparaba con anticipación. Pero ya de un tiempo acá, estamos hablando de unos 20 años para acá, con el calentamiento global, con la contaminación ambiental, eso ya no es periódico. El Niño viene cuando se le pega la gana. Viene el año que viene, no viene el año que quiere no viene, cada 2 años, cada 3 años, y esa secuencia que era cada 8 o 10 fijo como reloj, se perdió. No hay ahora la posibilidad. Eso origina 2 problemas, bueno, no 2, sino varios problemas. Uno es que hay que estar precavido todos los años, porque no se sabe cuándo se va a dar. El tsunami, los ingenieros geógrafos, que son los que generan el tsunami, nunca aciertan. Dice que va a salir el sol y llueve.
Dice, este día será soleado y ese día hay eclipse. Total, no aciertan nunca. Esos son los ingenieros geógrafos, ¿no? Entonces, los del Instituto Sísmico son más moscas. Ellos dicen, no se puede prever cuándo viene el terremoto. No me echen la culpa, no se puede prever. En cambio, los del Senami sí se lanzan a decir tal cosa, mañana llueve, mañana no llueve, y entonces digan todo. Y eso da como consecuencia también el lugar a coimas. Mira, el año antes de las elecciones de la vez pasada, ¿qué hicieron? Hubo fenómeno del Niño ese año y dijeron, el año que viene también va a haber. Apoya el Senami. Y salieron las custras, todo el mundo a comprar alimentos, todo el mundo a comprar calaminas, a comprar carpas, y ese año fue más seco. Pero cada compra de esas, cada obra de prevención, costaba 20-25% para la campaña. ¿No? Entonces, eso, ¿por qué lo menciono? Porque hay que tener cuidado. Cuando uno empieza a trabajar, como bachiller, no tiene responsabilidad. Porque todo tu trabajo va a venir un ingeniero colegiado y lo va a firmar y él va a ser el responsable. Si es que detectan de que has hecho coimas, que han asignado a dedo, si es que vino Beto y se llevó el 20 o 30%, el que va adentro es el ingeniero que firme. El problema es cuando ya tienes tu título, cuando ya tienes tu colegiatura. ¿Cómo generar coimas? Tú eres el nuevecito, ahora el que chambea es el bachiller, es el practicante. El que arma el concurso, el que cobra de la autoridad, es el político, es el congresista. Pero el que firma el documento es el ingeniero nuevecito. Cada uno por sentirse importante, oye, firme esta resolución. ¡Pah! Lo firmo. Todavía le sacas copia para tu currículum, dice. Oye, hay un concurso, ¿quieres el mismo de concurso? Sí, ponme ahí como jurado. ¡Pah! Le pongo mi sello. Y cuando cae la cosa, los que tienen responsabilidad son los que firman los diseños. El político, el congresista, no tiene nada que ver. ¿Alguna vez has escuchado a Acuña ayer, de ayer? Dice que sus congresistas se equivocaron en elegir en decir que el presidente hay que bajarlo, que se equivocaron en elegir a la bichita, pero dice, ¿y quién no se equivoca? De los errores aprendemos, hay que darles una segunda oportunidad. Hoy en la mañana lo escuché que decía que ha tenido un sueño, que le han dicho que solamente Acuña salvará al Perú. Está como... Igual que Maduro, está que ha venido un pajarito y que le ha dicho, solamente en tus manos está la solución del Perú. Entonces, el detalle es que los políticos, las autoridades, los que tienen los cargos se limpian bien bacán, pero los que normalmente van a la cárcel son los ingenieros que quieren poner su sello. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esto fue el problema que lo vieron hace como 3, 4 años, la época de Castañeda, ¿cierto? Sí. Ya eso ya también saben por qué se cayó. No. Se cae porque el puente diseñado es un puente atirantado. Cuando ya ustedes lleven el curso de puentes o lo que están llevando, les han de haber explicado que hay varios tipos de puentes. Y dentro de esos está el colgante. Viga. Está el colgante que tiene 2 torres, que tiene un tablero aquí, que tiene un cable acá, donde la plataforma se cuelga del cable y aparece el cable que les mencioné el otro día, la catenaria. Esto viene acá, esto origina una tracción aquí, esto necesita aquí una buena cimentación y esto necesita aquí para que eso no se caiga. Esto necesita una buena cimentación y esta es la torre, la gran torre del puente colgante. El atirantado salió cuando el colgante ya era muy caro, porque el extremo de los puentes es, uno empieza diseñando puentes con el puente losa, el planito, luego sigue el puente viga, luego viene el puente el puente combinado, que es el mixto, concreto y armadura, o concreto y acero, vigas de acero, luego viene el puente tipo cajón,
Luego viene el que es una sección con unos huecos abajo, que en otros países se utiliza para pasar los carros abajo, arriba y el tren abajo. Luego viene el puente colgante, el arco, y luego viene el colgante. Y entonces cuando ya el colgante resultó insuficiente, apareció el atirantado. El atirantado, también llamado medio colgante, es la mitad. Y por acá viene la otra mitad. Entonces yo puedo hacer una serie de atirantados o puedo hacer un atirantado y el otro lado ya empalmarlo con la carretera o con el camino. En este caso lo que se hizo fue un medio atirantado que moría ahí. Es un puente envoladizo, ¿cierto? Que está soportado de arriba. Entonces, hay que levantar primero la cimentación, levantar la torre, armar. Una vez que está armada la torre, hay que comenzar a lanzar el puente. E irlo soportando. Porque estas son fuerzas que vienen acá y que luego se van a transmitir y de ahí a la cimentación. Una especie de balanza. Pero para hacer esto yo necesito primero tender la viga. Y tener la viga en el aire, porque acá hay una junta. Y para tener la viga en el aire necesito aquí tener apuntalamientos provisionales y luego ir tensando y voy sacando los apuntalamientos. Esos apuntalamientos son caros. Y entonces yo, constructor, voy y le digo al supervisor: mira, ¿qué te parece? Tú me vas a dejar aquí construir un apoyo provisional. De tal manera que el puente, mi viga la voy a lanzar hasta allá. Y luego yo voy a ir tensando los cables y va a llegar un momento en el cual el puente va a quedar suspendido y ese apoyo provisional lo debo sacar. O sea, estoy cambiando estos apoyos provisionales por este. ¿Estamos? ¿Voy a lograr hacer el procedimiento o no? Sí, ¿cierto? Es más, eso es lo que se ha planteado como alternativa al reque. El reque tiene un problema de que tiene una curva. Y esa curva, cada vez que el caudal del río sube, socava a un lado y el otro lado lo arena. Porque ese es el problema de los ríos en curva. Un lado se arena y el otro lado se socava. Entonces, cuando esto está en el aire, cuando hay crecida de río, el extremo que da hacia Chiclayo se socava y el puente queda en el aire. Y si se está apoyando ahí, ese tramo se cae. El tramo que da hacia la comisaría o hacia Reque, normalmente se arena. Y entonces, si es que no hay posibilidades de cambiar la ubicación del puente porque está mal, la solución es un atirantado. Apóyalo en el lado que se arena, en el lado de la comisaría, como 15 Barreque, y el otro lado, déjalo atirantado. Cuando venga la lluvia, cuando venga el fenómeno, lo socavo, cuando se va, lo relleno y vuelvo y mi puente está libre. Porque lo que necesita ese puente es no tener apoyos intermedios. Porque cada vez que viene la crecida, vienen palos, vienen vacas y chocan contra los apoyos intermedios y se los llevan. Después de 8 o 10 años que hicieron el puente provisional, vino un fenómeno del Niño y ahí pasó el problema.
la cimentación se comenzó a socavar. Los apoyos intermedios se comenzaron a quedar inestables. Y entonces, ¿qué hicieron? Y eso se hace siempre que se construye puentes. Si el suelo, el cauce de un río, que normalmente ¿qué tipo de material tiene? Es un material sedimentario, es una arena, ¿cierto? Que la trae el agua, el río durante toda su vida. Esa arena es un material que con la crecida se va. Creo que en el curso de hidráulica ustedes ven el análisis de la sedimentación y de la erosión. El fenómeno es un problema hidráulico y de suelos. Dependiendo del tipo de grano de suelos, es el que se levanta y el agua lo arrastra. Eso no se tuvo en cuenta cuando se hizo el primer diseño del puente Reque, el llamado provisional. Como vieron que comenzó a desestabilizarse, ¿qué hicieron? Vamos a ponerle pilotes. Siempre debajo de la cimentación de un puente hay pilotes para llevarlo hasta el suelo duro. De tal manera que si se lo socava, pues se lleva la arena, pero la cimentación queda estable. Ellos plantearon la cimentación y como sabían algo de la socavación, ¿qué hicieron? Le pusieron roca al costado de la cimentación. O sea, el proyecto original estaba aquí. Y para protegerlo de la erosión, le pusieron por acá roca. Y debajo de esto estaba la arena. ¿Acaso no es cierto que cuando venga el agua lo va a sacar y lo va a sacar la arena por el medio de la roca? ¿Qué lo va a llevar? Pero? ¿Y eso cómo es pasar? Comenzaron a chequear las bases y estaban asentándose por socavación. Entonces, ¿qué dijeron? Al puente le vamos a meter pilotes. 11, 12 metros a la cimentación existente, la voy a envolver. Ya está. Ya anulé el riesgo de socavación, ¿cierto? Ahora, si quiere que venga el agua y se lleve la arena, no me importa, porque la cimentación no está apoyada en arena, sino que está apoyada 11 metros abajo. Ahora ya no se llama puente provisional, ahora se llama puente definitivo. Se quedó la armadura metálica, pero el problema sigue subsistiendo. Y sigue subsistiendo porque tiene apoyos intermedios. Cada 50 metros hay un apoyo. Son pedazos de tramos de puentes simplemente apoyados, cada 50 metros. El cauce del río tiene como 200 metros. 200 metros no puedo hacerlo sin apoyo intermedio, a menos de que sea colgante o atiratado. Entonces, al supervisor le plantean esto. Te cambio esto por esto. Funciona igualito. Yo voy a poner mi viga a tiempo y luego, este es un apoyo provisional. Listo. Y tú te ganas un ceviche. Atraca el supervisor. Tiran la viga. Construyen el puente. Te ahorras esto. Esto que es alquiler, porque hay empresas que se dedican a poner esos apuntalamientos, pero te los alquilan por día, porque son metálicos. Listo. Viene Castañeda, termina el puente, lo inauguramos, bien bacán. Y ahí está. Se olvidaron de votar el provisional. Supervisor y residente, ya inauguramos, vamos a chupar, listo. Y el provisional, déjalo ahí, 15 horas. Viene el agua, viene la crecida del agua, socava esto y este se cae de golpe. Es un puente atirantado que fue diseñado para quedar esto en el aire. Aquí una junta. Tú transitas y luego pasas al otro lado. Pero la soltada del cable es gradual. Tú pones la viga y vas templando estos hasta que el puente quede en el aire y este es gradual. El agua crece, baja, no me interesa porque esto está arriba, no hay apoyo intermedio. Pero si tú tienes un cable que lo diseñas, que le pones sus factores de seguridad, que lo diseñas con sus estados, el cable normalmente se diseña no por estados últimos, sino por estado de servicio, o sea, carga de servicio, y su fuerza de fluencia se toma la mitad nomás, o sea, tu factor de seguridad es 2. Si tu carro, su puente está aquí, y pasan 5 carros, y pasa un carro dando golpes, va a hacer esto, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa? Si yo tengo esto, vamos a suponer que esto pesa 50 gramos. Y lo suelto de aquí. La fuerza con la que cae, ¿es 50 gramos? No, perfecto, por la gravedad. Se amplifica por la caída, ¿cierto? Eso es lo que pasó con ese puente. El puente está aquí, está con sus cablecitos, pero está con su apoyo. Y cuando de repente menos piensas, el río se lleva el apoyo. ¿Y el puente qué hace? Es lo mismo que hacer esto. Le aplican la carga de golpe. Y cuando le aplican la carga de golpe, el cable no está diseñado para soportar esa tensión tan alta. Y se rompe. Entonces, el error estuvo en el calculista, en el supervisor, en el constructor, en el porcentaje de coima que cobró Castañeda. Sí, todo. Supervisor. Porque el proyectista dice, acá está mi plano, y en ningún momento hay ese apoyo. Es más, el calculista de eso es el gurú de los puentes en el Perú, que diseña puentes en el Perú y en Estados Unidos, Jan López. Y lo trajeron al chat a explicar. Simplemente Castañeda le tapó la boca y se fue. Yo escuché una conferencia que pasaba, pero así cortita, dijo, no, vamos a revisar los cálculos, pero ese era un puente atirantado. Nada más dijo. Y se fue. Porque el problema estaba en la ejecución. Si ellos hubieran votado ese apoyo provisional, ese puente no se cae. Y no es la primera vez que pasó eso. Hace unos 40 años, a la entrada de Arequipa, está el río Chili. El río Chili es un río grandazo. Y entonces, la gran obra, el puente para el río Chili. Listo. Lo hicieron, lo contrataron. En todo puente hay una... En toda edificación, las cosas que más cuestan son los encofrados, hemos dicho, ¿cierto? En un puente, lo que más cuesta es el encofrado. Ese encofrado de un puente se llama el falso puente. Porque tú te paras en el río Reque y hacia abajo, ¿cuántos metros abre? 50 metros. Haz un encofrado 50 metros arriba. Tienes que armar una serie de mesas, ¿cierto? Eso se llama falso puente. Eso es lo que más cuesta. Es como si quisieras encofrar un techo a 50 metros. Ya un techo de 6 metros, un techo de doble altura, no más cuesta regular. Porque no puedo piezar todos los pies derechos. Tengo que poner pies derechos enteros. Y tengo que arriostrarlo lateralmente. Se hizo el expediente, se saca concurso. El río Chile es un río que, como el Reque, carga de vez en cuando. Igualito, así como el Reque hace tiempo, cargaba cada 8 o 10 años cargaba agua al río Reque. Después andaba vacío, un hilito, más cargaba la seca Coisa. Y entonces ordena la construcción y el contratista le dice al supervisor, mira supervisor, este río está seco. Años yo vivo en Arequipa y este río para seco. ¿Qué te parece si yo dejo un pedazo de río para que discurra la poca agua que trae? Y el resto del río, yo acumulo material del río. Todo el lecho del río lo junto, como si hiciera un borde de tierra, una presa. Y sobre eso apoyo mi puente. Y para que pase la poca agua que tiene el río, te dejo, por decir, un cuarto de cauce. Nos ahorramos el falso puente, nos repartimos, todos felices. Y así lo hicieron. Cuando el puente ya estaban vaciándolo, se le dio al río la locura de crecer y se llenó todo. Inclusive inundó Arequipa. Claro, porque lo había cerrado el cauce del río. Se fueron contra el proyectista. El proyectista era un pata que había trabajado en Venezuela
que le dieron el proyecto por suerte, por afinidad aprista. Algunos ya han de haber visto su software, Blacker. Blacker fue el proyectista. Y entonces el expediente técnico se hizo y él se defendió. No, yo tengo el falso puente y en mi falso puente está presupuestado. Ahora, que en la construcción lo hayan eliminado, y es cierto, el puente era un puente tensado, era un puente que tenía el falso puente, en el expediente técnico estaba, pero en obra habían hecho. Y luego, como la obra había salido para repartir por ahí, gobernador, presidente y ministro se callaron la boca y quedó callado. Si es que hubiera habido responsable, porque ahí aparece por ahí un responsable, ¿quién es? El residente, el supervisor, el que firma la autorización. ¿Y quiénes son esos? Los nuevos. Pues hay que tener cuidado con eso. Entonces, tengo un problema de suelos que no lo veo yo. Tengo un problema de aquí, de estabilidad, volteo y hundimiento, que sí lo veo yo. El otro día vimos las fuerzas actuantes, cómo las calculábamos, ¿cierto? Y vimos cómo se cuantificaba el empuje del suelo cuando teníamos dos estratos, cuando teníamos nivel flat. ¿Ves? Ahí está la estructura, ahí está la socavación abajo. Se queda sin apoyo y esto se cae de golpe. Pasa también en el caso de los puentes comunes con los estribos de acá. Si no tomas en cuenta esto tiene que venir con más encauzamiento. Si lo pones una aletita chiquita, porque simplemente en todos los planos viste la aletita, el agua viene y lo socava y lo bota. Y si lo bota, ahora comienza a comerse la parte de atrás. Vamos a ver entonces ahora, ¿qué hacemos